Mujer de 22 años finge secuestro de su hijo para extorsionar a su expareja sentimental. Fabricante de armas artesanales cae al norte de la capital. Autoridades lo vinculan de abastecer a sicarios de la Mara 18. Vicepresidente declarará estado de calamidad en salud pública. Falta de medicinas y desnutrición infantil obligan a radical decisión. Precio de la libertad para Tono Coro es de 300,000 quetzales y queda ligado a proceso penal. Policía de Huehuetenango depende de la Caridad para traslado de reos. Falta de combustible no permite efectividad de los uniformados. Violadores de la Roosevelt podrían regresar a las calles. Defensa de condenados por abusos sexuales y asaltos solicita revisión de la pena. Policía Nacional Civil asegura haber evitado el asesinato de un piloto de autobús. Operativo en zona 6 de la capital permite captura de presuntos sicarios. Bajas temperaturas, lloviznas y ráfagas de viento continuarán durante los próximos días. Equivalente a la CICIG cobra vigencia en Honduras. Comisión Internacional busca destapar casos de corrupción en el vecino país. Entre llanto y discordia, técnico argentino que le dio la Copa América a la selección de Chile abandona el proyecto. Somos el servicio informativo que usted necesita. Gracias por su sintonía. Buenas noches. En 60 minutos lo más completo del acontecer nacional, internacional y deportivo. Bien, y hoy iniciamos con un caso que provoca mucha polémica a nivel nacional. Con el objetivo de extorsionar a su expareja sentimental, una mujer fingió el secuestro de su bebé de apenas 4 meses de vida y esta noche duerme en una cárcel. El 31 de octubre del año pasado circuló la fotografía de un bebé que, según la denuncia de su progenitora, había sido secuestrado en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Misco. La mujer dijo que hombres armados descendieron de un vehículo y lo arrebataron de sus brazos, amenazándola con armas de fuego. La noticia se convirtió en viral y afortunadamente 48 horas más tarde, el bebé de 4 meses de vida fue rescatado por el Comando Antisecuestros sin percutar un solo disparo. Esta imagen muestra el momento en que un agente de la PNC entrega el bebé a Andrea Benavente Chacón, de 22 años. La mujer que lo trajo al mundo y quien había denunciado que los plagiarios le exigían 100,000 quetzales a cambio de su liberación. El operativo fue ejecutado en la zona 5 de Villanueva y ese día la policía capturó a una mujer que estaba a cargo del bebé, aunque no se ofrecieron mayores detalles sobre su identidad. Parecía que la investigación continuaba su curso. Y así fue, a más de 2 meses del supuesto plagio del niño, la historia dio un giro inesperado. Hoy la policía arrestó a Jacqueline Andrea Benavente Chacón, de 22 años, y la acusación en su contra es seria. Según las autoridades, esta mujer llevó a su hijo de 4 meses a la colonia Enriqueta, zona 5 de Villanueva. Lo entregó a una amiga, a quien le dijo que saldría de viaje y que necesitaba que cuidara de su hijo. Después denunció ante la policía y el Ministerio Público el secuestro, inventando la historia de los hombres armados y llorando frente a quien fuera necesario. Cuesta creer que una mujer sea capaz de algo así, después de llevar 9 meses en el vientre a su hijo. Pero si le parece fuerte y despreciable, espere a escuchar las razones. Según las investigaciones, Jacqueline Andrea fingió el secuestro para extorsionar al padre del pequeño. Los problemas de la pareja provocaron la separación y la mujer, con el objetivo de conseguir dinero, pretendía ponerle precio a la vida del fruto de su vientre. Jacqueline Andrea fue arrestada en un salón de belleza ubicado en la zona 14 de la ciudad capital y ahora debe responder con sus actos ante la justicia guatemalteca. Aunque para muchos, una condena terrenal no será suficiente para pagar una barbarie como esa. Vamos al interior del país para presentarle detalles de la captura de un agente de la Policía Nacional Civil. Fue sorprendido ebrio y conduciendo un vehículo con reporte de robo. Nuevamente la combinación de alcohol y volante vuelve a ser la causa por la cual ocurre un accidente de tránsito. El hecho se registró en esta ocasión en el departamento de Retauleu,
específicamente en la zona 4 de la cabecera departamental de dicha región. El incidente vial estuvo protagonizado por Minor Giovanni Guzmán, de 31 años, quien es un agente de la Policía Nacional Civil, destacado en el departamento de Guatemala. El agente de la institución policial se encontraba de descanso cuando ocurrió el accidente, que afortunadamente solo dejó a una persona herida y bajo los efectos de bebidas embriagantes. Según testigos del hecho, el vehículo en el que se conducía el sujeto colisionó de frente contra un pick-up cuando transitaba contra la vía. Por si fuera poco, Guzmán, que fue remitido a los tribunales de justicia, donde aunado a las acusaciones ya imputadas, deberá enfrentar cargos por conducir un vehículo con reporte de robo, lo que empeora aún más su situación legal. Y al norte de la capital, un operativo policial permitió el arresto de un hombre que se supone se dedica a la fabricación de armas, y él era el principal abastecedor de los sicarios de la Mara 18. Un presunto pandillero de la Mara 18 fue capturado en la 11 Avenida y Segunda Calle Boulevard Atlántida, zona 18, por tener una orden de captura vigente en su contra. El hombre fue identificado como Alfredo Misraín López Realejo, apodado Little Spout, de 20 años de edad y supuesto integrante de la Mara 18. El sindicado es requerido por el Juzgado Quinto Penal, donde se le señala de los delitos de tenencia de armas de fuego artesanales o hechizas, armas de fuego con numerosos registros borrados y no registrados por el DIGECAN y de fecha de 26 de noviembre del año pasado. La salud pública es uno de los temas prioritarios para las nuevas autoridades. Pese a las acciones anunciadas durante la última administración, las cifras siguen siendo alarmantes. El sistema de salud a nivel nacional continúa representando un verdadero problema para las autoridades de gobierno. La crisis ha llegado a tal punto que el hospital, considerado como el más grande del país, cerró de manera temporal por más de un mes en noviembre del año pasado, y el riesgo que la situación se vuelva a repetir es cada vez mayor. Expertos en el tema aseguran que la falta de un presupuesto idóneo le ha costado caro al Ministerio de Salud. Resaltan que las soluciones a la crisis debe estar enfocada en 3 puntos. Uno, el sistema de salud está subfinanciado, hace falta recursos para invertir recursos para la salud. El segundo es que el sistema de salud está fragmentado, hay poca coordinación entre las diferentes instituciones. Y el tercer punto es un punto de inequidad, las desigualdades que pueden encontrar entre poblaciones indígenas y la ciudad de Guatemala, que concentra todos los recursos para la salud, es muy grande. Las estadísticas revelan que anualmente el presupuesto asignado al Ministerio de Salud representa el 2.4% del Producto Interno Bruto, cuando lo ideal sería un porcentaje del 5%. Esto quiere decir que los pilares para el buen funcionamiento del sistema de salud deberían ser: contar con el abastecimiento necesario en todos los centros asistenciales públicos, optimizar al máximo los recursos asignados, enfocar parte del trabajo a la depuración del personal corrupto y evitar emitir gastos que no beneficien a la cartera sanitaria. Continuamos con el tema, y el vicepresidente de Guatemala cree que es determinante declarar estado de calamidad en salud pública. La medida, según él, busca garantizar los insumos necesarios para la red hospitalaria. De acuerdo con el cuarto Censo Nacional de Talla divulgado en noviembre pasado, los departamentos de Huehuetenango y San Marcos presentan cifras de desnutrición del 54.5% y 44.8% respectivamente. Atendiendo la elevada crisis de desnutrición que sufre el país y el actual estado de los hospitales públicos a nivel nacional, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, anunció en conferencia de prensa que el Ejecutivo estará declarando en los próximos días estado de calamidad en el sector salud. Según el vicemandatario, la Universidad de San Carlos de Guatemala tendrá un rol importante para determinar a través de un censo cuáles son las proyecciones actuales en tema de desnutrición y detectar mediante los resultados cuáles son las regiones más afectadas y las edades de los pobladores con desnutrición. La calamidad es nacional, pero hay prioridades que atender, y creemos que con Huehuetenango y San Marcos, y después, si ustedes recuerdan, Camotán y Jocotán fueron unos municipios que se declararon verdaderamente en crisis. Nosotros vamos a estar evaluando esto para que, conjunto con la universidad y las universidades que nos quieran apoyar, porque la responsabilidad no es solo de la San Carlos. Las universidades privadas tienen una responsabilidad también en la formación
de sus estudiantes para que con la conciencia social que se enseña en las universidades puedan tener apoyo a la población guatemalteca. Los médicos del Hospital Nacional de Occidente cumplen hoy 7 días de paralizar labores en la consulta externa. Los afectados exigen que el gobierno central agilice las acciones para solucionar esta crisis. Los pacientes del Hospital Regional de Occidente están viviendo un calvario por la falta de atención médica en la consulta externa, ya que por 7º día los médicos residentes se niegan a dar atención a la falta de compromiso que las autoridades del Ministerio de Salud han tenido con este gremio. Tenemos pacientes, tenemos familia, está enferma y uno no entiende y damos pena. Y a veces uno no tiene dinero para... Claro, hay hospital privado, pero mira el pisto, ¿dónde viene? ¿Dónde echa la mano? Así que ahí uno echa la mano aquí el hospitalito, ese que queremos nosotros. Primeramente pedirles a que se pongan la mano en la conciencia y que atiendan especialmente a los bebés, porque son los que requieren una consulta o requieren una revisión médica. Allá adentro están, y los doctores pues muy bien, gracias adentro, sentados, como que sin nada. Entonces, uno ya nos necesita del Santo Hospital que lo atiendan a uno, ¿verdad? Para eso busca uno un hospital así ligera como ligera público, ¿verdad? Que en un privado sale muy caro un examen que uno se va a hacer. Vamos ahora a los tribunales de justicia para ampliar otro de nuestros titulares. El exjefe edil de Santa Catarina Pinula fue ligado a proceso penal este día y para poder regresar a la comodidad de su casa debe pagar 300,000 quetzales de fianza. Durante la audiencia de primera declaración, el exalcalde del municipio de Santa Catarina Pinula, Antonio Coro, fue ligado a proceso por el delito de homicidio culposo y beneficiado con arresto domiciliario más el pago de una fianza de 300,000 quetzales. La jueza Silvia Morales tomó la decisión después de escuchar los señalamientos del Ministerio Público y los argumentos presentados por el exjefe de la comuna en el proceso que se lleva en su contra por el deslave ocurrido en el Cambrai 2 el 1 de octubre del 2015 que dejó a 300 personas fallecidas. El Ministerio Público resaltó que pese a existir los trámites para declarar a la aldea El Cambrai un lugar inhabitable, el exjefe edil de ese entonces, Antonio Coro, omitió realizar las acciones necesarias para resguardar a las personas que habitaban el lugar. Sin embargo, Coro debatió los señalamientos de la Fiscalía argumentando que para el momento en el que él fue jefe edil de Santa Catarina Pinula, necesitaba un acuerdo gubernativo para poder evacuar a las personas del área y según lo indicó el ex jefe edil, la comuna solo recibió alertas de áreas rojas, pero nunca se declaró inhabitable el Cambrai por parte de las autoridades. Santa Catarina Pinula fue declarada una zona de alto riesgo por el acuerdo gubernativo 179/2001. Yo ya le di lectura a todo el acuerdo gubernativo, honorable juez, y en ningún momento se menciona a Santa Catarina Pinula ni la cuenca del río Pinula. O sea que Cambrai 2 en este momento no ha sido declarado zona de alto riesgo, sino que lo único que hizo Conred fue declarar alerta roja, pero lamentablemente 8 días después del deslave que fue el 1 de octubre. Esto lo hizo el Consejo Científico de la Conred, honorable juez. Este es el documento que a la fecha seguimos esperando en Santa Catarina Pinula. Es importante que para que un alcalde pueda decirle al vecino que no le va a autorizar ningún tipo de construcción, es importante la declaratoria de área inhabitable. En este momento, honorable juez, todavía no está la declaratoria. Que al no trasladarse los vecinos se levantó el acta correspondiente, pero se hicieron trabajos de prevención para las personas que decidieron. Estamos de vuelta con más información. La policía de Huehuetenango depende de la caridad para cumplir con su trabajo. Aunque hay autoridades que insisten en negarlo, a continuación le mostramos imágenes que comprueban que los uniformados sufren la falta de combustible para movilizarse.
Este día se pudo evidenciar en la cabecera departamental de Huehuetenango que los agentes de la Policía Nacional Civil sufren de carencia de recursos, pues se ven obligados a trasladar a los privados de libertad que van a realizar su primera declaración, caminando por varias cuadras hasta que encuentran un vehículo que generosamente los lleva hasta el preventivo para varones de la zona 1. Según agentes que prefirieron el anonimato, esto se debe a la escasez de combustible que desde esta semana aqueja a dicha institución. Por el momento las autoridades no han brindado una versión oficial, sin embargo se espera que en los próximos días puedan realizarlo. En Huehuetenango reporta para T13 Noticias Daniel Méndez, Compromiso más allá de la información. Un taxista se salvó de milagro este día en la zona 12. Hombres armados lo asaltaron, le dispararon y lo lanzaron desde el vehículo que conducía. Afortunadamente el sujeto está con vida y bajo observación médica esta noche. En la 52 calle y cuarta avenida de la colonia Villalobos 2, zona 12, municipio de Villanueva, el piloto de un vehículo de alquiler fue asaltado y atacado a balazos por delincuentes que intentaron asesinarlo después que la víctima se opusiera a entregar sus pertenencias. El descaro de los asaltantes llegó a tal punto que después de herirlo, lo sacaron del taxi, lo despojaron de sus pertenencias, lo dejaron tirado en la cinta asfáltica y huyeron en el automóvil de la víctima. Los vecinos, al percatarse de la situación, alertaron a los socorristas, quienes lo trasladaron en estado grave a la emergencia del Hospital Roosevelt. Los municipales acudimos a la 52 calle y cuarta avenida, esto de la colonia Villalobos 2, zona 12 de Villanueva, ya que se nos reportó el ataque armado contra una persona. Al llegar a la unidad de técnicos en urgencias médicas de bomberos municipales, localizó una persona de sexo masculino de aproximadamente 30 años de edad, quien presentaba varias heridas ocasionadas con proyectil de arma de fuego en el cráneo. En estado sumamente delicado fue trasladado hacia la emergencia del Hospital Roosevelt, donde médicos de turno inmediatamente lo ingresaron a sala de cirugía, ya que por la gravedad de las heridas que presentaba en el cráneo. En el Tribunal A de Mayor Riesgo inició el juicio contra 9 presuntos asesinos a sueldo. Según el Ministerio Público, los señalados integraban una estructura criminal que operaba en Chiquimula principalmente, aunque habrían cometido crímenes en otras regiones del país. Uno de los testigos que presentó el Ministerio Público declaró la manera de operar y que el líder de la banda es José Eduardo Chequén. Los fiscales del Ministerio Público aseguran contar con pruebas suficientes para esperar que los jueces que conocen este caso dicten una sentencia condenatoria. Los abogados de los integrantes de la banda denominada Violadores de la Roosevelt buscan que sus patrocinados puedan abandonar la cárcel al haber cumplido solo el 50% de la condena. El Ministerio Público solicitó al Juzgado de Ejecución Penal cerrar el caso de Javier Alexander González, alias El Nica, quien fue señalado de dirigir la banda de violadores que operó en la calzada Roosevelt en el 2012. La petición surge a razón que González fue encontrado muerto en su celda en Fraijanes 1 el 16 de octubre del 2014, cuando cumplía una sentencia de 108 años de prisión que le impuso el Tribunal de Mayor Riesgo A por 10 casos de violación. El Juzgado de Ejecución Penal realizará una audiencia para el resto de sindicados, en la cual se hará un cómputo de las condenas que les impusieron para determinar cuánto cumplen la mitad de sentencia y si podrían recuperar su libertad por haber cumplido más del 50% de la sentencia. En otra judicatura, el Ministerio Público presentó pruebas contra los señalados de masacrar a 11 personas en 2013 al norte de la capital. En el juicio que se lleva contra 4 presuntos pandilleros de la Mara 18 acusados de haber asesinado a 13 personas en aldea San José Nacahuil, en San Pedro Ayampuc, el Ministerio Público presentó una serie de 250 pruebas basadas en peritajes forenses, testimonios e intercepciones telefónicas, donde se busca comprobar la participación de estas 4 personas en la masacre, colaborando con los autores intelectuales de los asesinatos. Dentro de las pruebas presentadas por el MP también se contará con la declaración de un colaborador eficaz que supuestamente participó en la masacre. El 7 de septiembre del 2014, un grupo de pandilleros atacaron en forma simultánea varios expendios de licor y dispararon contra los clientes y propietarios de los negocios en San Pedro Ayampuc. En el ataque murieron 13 personas e igual número resultaron heridas. Las hipótesis del Ministerio Público es que la masacre se originó cuando integrantes de la Mara 18 intentaron eliminar a los de la Salvatrucha, que empezaban a tomar el control de la aldea.
Bien, y hablamos ahora de las condiciones del clima y sin duda es importante abrigarse de manera adecuada. Presten mucha atención porque según los expertos las bajas temperaturas continuarán afectando varias regiones del país. En las últimas 24 horas ha sido sensible a nivel nacional bajas temperaturas provocadas por el ingreso de un nuevo frente frío. El termómetro ha descendido hasta los 11 grados centígrados en la ciudad capital y la presencia de algunas lloviznas ha sido evidente. Según expertos del INSIBUME, la situación podría continuar de la misma manera durante los próximos días, derivado de un sistema de alta presión que podría provocar que la velocidad del viento aumente hasta los 70 kilómetros por hora. Esperemos que las temperaturas mínimas se mantengan bastante bajas. Hemos amanecido con temperaturas relativamente bajas en la ciudad capital, cercanas a los 12 grados. Sin embargo, en algunos sectores ya hemos tenido reportes de 2 grados en los lugares más altos del occidente y se espera que durante los siguientes días tengamos aproximadamente de 0 a 2 grados durante posiblemente el amanecer del día de mañana. Los expertos aseguran además que el retraso del ingreso de la época fría podría provocar que el verano ingrese a territorio nacional a partir de la segunda semana de marzo. Según el pronóstico, durante los primeros días de dicho mes se prevé el ingreso de al menos 2 frentes fríos más. Es importante mencionar que no se debe olvidar abrigar de manera adecuada a menores de edad y personas de la tercera edad para evitar ser víctima de alguna enfermedad respiratoria. Continuamos con más información. Los empresarios de Guatemala creen que es importante para la economía de nuestro país que el gobierno agilice la entrada en vigencia de la Unión Aduanera con Honduras. Para la Cámara de la Industria, una de las prioridades que debería de tener el Congreso de la República dentro de la agenda legislativa es la aprobación del protocolo habilitante de Unión Aduanera con Honduras, país que ya ratificó el acuerdo. Guatemala y Honduras somos la mitad de la población de Centroamérica, somos la mitad del territorio de Centroamérica, o sea, somos la mayor parte los que nos estamos juntando. Obviamente El Salvador se va a unir como visor a ver qué es lo que está pasando y obviamente queremos que se va a juntar también a esta propuesta. La ganancia más grande que hay a largo plazo con las uniones aduaneras la vamos a recibir nosotros los consumidores. ¿Por qué? Porque todos los precios que estamos llevando de un país a otro, que estamos pagando colas en las aduanas y estamos pagando costos de más, eso se va a redundar en el bolsillo del consumidor en precios. Guatemala tiene pendiente desde el 2015 dar la aprobación del acuerdo y según el sector empresarial, la aprobación significaría beneficios para el país, principalmente al consumidor final, quien tendrá más opciones en productos a mejor precio y con facilidades de tránsito en las aduanas. Gracias por continuar en sintonía de T13 Noticias. Durante las últimas horas han ocurrido ataques armados que dejaron víctimas mortales en distintas zonas de la ciudad capital. Para conocer esos detalles en este momento, hacemos contacto con nuestro compañero Samuel Orozco. Él es parte de la red de noticias Albavisión. Samuel, buenas noches. Adelante, lo escuchamos. Así es, Alan, muy buenas noches. Información que se ha generado en esta jornada nocturna y vespertina. Y es que quiero contarte que se ha tornado un poco violento debido a varios ataques armados que se han reportado. Bomberos municipales han cubierto estas emergencias. Quiero comenzar con el caso de la menor de aproximadamente de 16 años que fue localizada degollada y posiblemente ultrajada en el fondo de un barranco en la colonia San José La Rosa, zona 6 de Misco. Ella no ha sido identificada por el momento. Y donde estamos ubicados ahorita con la unidad móvil es en la 19 calle de la zona 10 capitalina, donde se reporta otro ataque armado y un ayudante de bus fallecido. ¿Cuáles son los detalles? Buenas noches, oficial Raúl. Sí, muy buenas noches. Queremos dar a conocer exactamente, nos ubicamos en la 19 calle y 12 avenida de la zona 10, ya que aquí se nos reportó un ataque armado contra una persona. Alegada de los técnicos en urgencias médicas del Casco Rojo, lamentablemente localizan fallecido al joven Henry Estuardo Ercín, de 24 años de edad, ya que presenta varias heridas ocasionadas por proyectil de arma de fuego en el cráneo. En el lugar se acordonó la escena, ya que se podían observar alrededor de 5 casquillos. Él fue identificado por la esposa, quien se llama Andrea Isabel Morataya, de 20 años, quien indicó que hasta el momento desconoce las causas del ataque armado en contra de su conviviente, ya que él labora como ayudante del bus de la ruta 101. Efectivamente, este es el ataque armado que en este momento están cubriendo bomberos municipales. También se reportó otro en la zona 5 capitalina y de último momento se reporta otra persona fallecida en la colonia La Alameda, zona 18, a donde bomberos municipales se han apersonado en estos momentos. Con este reporte yo regreso a los estudios centrales contigo, Alan. Buenas noches. Buenas noches, Samuel. Ya lo escuchó entonces, jornada sangrienta en la ciudad capital, 4 personas fallecidas, asesinadas a balazos
3 de ellas, la otra fue localizada sin vida en un barranco, una adolescente de 16 años, esto en las últimas 6 horas. Continuamos con más. En la colonia de Limón de la zona 18 ocurrió una emergencia que provocó la movilización de los cuerpos de socorro. José David Morales Moratalla, de 4 años, sufrió quemaduras de primer y segundo grado en las piernas tras caer sentado en una olla donde sus familiares cocinaban maíz. Los bomberos voluntarios lo atendieron en el lugar y de inmediato lo trasladaron a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Se supone que se trató de un accidente, pero en este tipo de casos siempre es importante realizar una investigación para descartar que se trate de un acto premeditado. Vamos ahora con información del Congreso de la República y pese que a varias personas y personajes de la vida nacional como el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez, han manifestado su satisfacción por la publicación de los salarios de los trabajadores del Congreso de la República, el expresidente de ese organismo, el diputado Luis Rabé, considera que se trata de una amenaza. Para el expresidente del Congreso de la República, Luis Rabé, el publicar los nombres de trabajadores pone en peligro la vida de ellos, debido a que agrupaciones criminales buscan a quien extorsionar, como ha sucedido recientemente con algunas personas. Ayer ustedes, no sé si supieron que mataron a un muchachito, Emerson Caal, de 15 años. ¿Sabe que lo mataron? Por 500 quetzales, porque no pudo pagar la extorsión. Y él extraía basura ahí en la zona 7 de Misco. Eso sí es verdaderamente preocupante. En eso es donde tenemos que estar preocupados todos los guatemaltecos. Pero ahora, ¿verdad? Vienen y la Junta Directiva pues viene y publica los nombres de los trabajadores. ¿Acaso los trabajadores van a rebajarse el sueldo? ¿O van a renunciar? Yo creo que no, ¿verdad? Y eso comprueba de que hay una grave amenaza, ahora sí, contra todos los trabajadores. El congresista dejó claro que la bancada de la UNE, hasta el actual presidente del Legislativo, solicitó presupuestar a varios trabajadores bajo el reglón 011. Pero es que todos piden 011, hasta el actual presidente pidió 011. Vaya a preguntarles desde Codama, y se van a dar cuenta que Codama, que también ellos piden 011 y también los de los señores de la UNE, así que entonces eso es normal. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Es ilegal? No, pero ¿es ilegal acaso algo de eso? ¿Verdad que no? No es ilegal. Además, lamentó que el actual presidente del Congreso destituyera al director legislativo Francisco Ballesteros por Marcos Coronado, quien recibirá un salario de 50,000 quetzales, el cual representa un salario aún mayor que el que recibía Ballesteros. En otro tema, agentes de la policía aseguran haber evitado el asesinato de una persona en la zona 6 de la capital. Capturaron a 2 presuntos sicarios a bordo de un taxi, entre ellos un menor de edad. Un operativo policial catalogado como exitoso permitió el arresto de 2 presuntos delincuentes, entre ellos un adolescente de 15 años, en la 16 Avenida y 16 Calle, Colonia Cipresales, zona 6, Ciudad Capital. Ambos sujetos fueron detenidos después que las autoridades ordenaran el alto a un taxi en el cual se conducían. Tras una exhaustiva inspección se pudo determinar que Brian Osvaldo Castellanos Vélez, de 19 años, portaba un arma de fuego con cartuchos útiles de manera ilegal. Las autoridades refieren que las detenciones son parte de un proceso de investigación y aseguran haber evitado un ataque armado contra un piloto del transporte público. Se especula que los detenidos son integrantes de una estructura criminal, la cual se dedica a extorsionar a pilotos y comerciantes de la zona. El adolescente fue remitido a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal y el adulto fue presentado ante los tribunales de justicia para responder por las acusaciones en su contra. En otro tema, el presidente Jimmy Morales fue cuestionado este día acerca de la entrada en vigencia de los salarios diferenciados para 4 municipios, un tema que quedó pendiente del gobierno anterior. El presidente de la República, Jimmy Morales, indicó que el Ejecutivo será respetuoso de la decisión que tome la Corte de Constitucionalidad con relación a la aprobación de los salarios diferenciados, mismos que, dependiendo la decisión, serán analizados para determinar las acciones a tomar al respecto. El mandatario también indicó que no se ha olvidado de las reformas en las que debe trabajar su gobierno y buscará darle un empuje para que los temas puedan desarrollarse a la brevedad posible. Entre ese pacto estaba el empujar
la creación de ciertas leyes y la reestructuración de ciertas instituciones. ¿Se recuerdan ustedes? Estaba la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, la ley de servicio civil, la reestructuración de la SAT y así, algunos compromisos que eran 5 que se plantearon y nosotros precisamente estamos trabajando en reactivar ese pacto que se hizo. Hoy se celebró la primera sesión plenaria de la 8ª legislatura del Congreso de la República. A continuación le contamos el resultado de este trabajo parlamentario. Los diputados al Congreso de la República lograron la aprobación del Acuerdo 1-2016, el cual da vida a la convocatoria de los profesionales del derecho que pretenden postularse como magistrados titulares y suplentes de la Corte de Constitucionalidad. Otro de los temas que lograron consenso en el hemiciclo parlamentario fue la aprobación con mayoría calificada del decreto que aprueba el convenio que suprime la exigencia de la legalización de los documentos públicos extranjeros. La agenda parlamentaria también avanzó en cuanto a 5 iniciativas de ley que fueron aprobadas en primera y segunda lectura. Entre ellas destaca la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, el tratado sobre el comercio de armas y la firma de un convenio con Alemania, el cual pretende impulsar la educación en áreas rurales de la República de Guatemala. La sesión fue suspendida después que los parlamentarios no lograran consenso para elegir al nuevo director del Instituto de la Defensa Pública Penal, por no haber discutido el tema fuera de la sesión plenaria. Además, algunos diputados aún desconocen la terna de candidatos que pretenden asumir el cargo y ello dificultó la discusión del tema. A pocos días de haber asumido el cargo, autoridades del Ejecutivo ya buscan la manera de reajustar el presupuesto general de la nación. Uno de los principales problemas que enfrenta el país actualmente es el desfinanciamiento del presupuesto y según un análisis efectuado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI, es recomendable hacer una reforma tributaria dentro de la SAT, ya que la recolección actual es insuficiente. Desde el inicio del gobierno sería muy bueno ir construyendo una agenda para un debate integral en materia de política fiscal que permita salir de ese estado de sobrevivencia actual a un estado o hacia una política fiscal que fomente el desarrollo. En este tema, el ministro de Finanzas Públicas indicó que el presupuesto de gastos para el año 2016 es insuficiente y desfinanciado, por lo que presentarán una propuesta para que el presupuesto sea reajustado. Viene una propuesta de componer ese tema, simplemente dado que no cuadra la cantidad de egresos con la cantidad de ingresos, una propuesta al Congreso para que ajuste y cuadre la cantidad de ingresos con egresos y así se puede asignar los recursos de las entidades que quedaron desfinanciadas totalmente porque se les aprobó su techo pero no su fuente de financiamiento. Esa es la medida que estamos trabajando de forma inmediata. Incluye algunos recursos importantes para el Ministerio Público, la Corte Suprema, el Ministerio de Salud, entidades descentralizadas que quedaron básicamente sin una parte importante y algunas sin total financiamiento. Hasta el momento, se desconoce quién dirigirá la SAT por falta de candidatos. Sin embargo, en los próximos días se firmará el convenio de metas con la superintendencia, el cual será aprobado y desarrollado por el directorio. Somos T13 Noticias, la información que usted necesita. A continuación, lo más completo del ámbito deportivo. Previo a enfrentar a la selección de los Estados Unidos, la última semana del mes de marzo, el nuevo cuerpo técnico de la selección guatemalteca ya ha realizado su programación, la cual se inicia a partir de esta semana, porque del 20 al 27 de enero se tendrá en observación más de 50 jugadores, así como el contacto con los cuerpos técnicos de la Liga Nacional. El 28 de enero se dará a conocer la primera convocatoria para el primer microciclo de trabajo que se va a iniciar precisamente con el mes de febrero. El 1 y 2 de febrero en el Proyecto Gol de la capital guatemalteca se tendrá el primer microciclo de trabajo y el 3 de febrero el primer fogueo será contra la selección de Honduras en territorio guatemalteco, aunque todavía no se define la instalación deportiva en donde se va a realizar. Podría ser el Nacional Mateo Flores, pero hay que considerar otras instalaciones. El 12 de febrero se dará a conocer la segunda convocatoria para el segundo microciclo de trabajo que se va a realizar 15, 16 y 17 de febrero. El 26 de febrero la tercera convocatoria para el tercer microciclo. El 29 de febrero y el 1 de marzo se tendrá ese microciclo de trabajo muy corto porque el 2 de marzo se espera tener un segundo fogueo
a nivel internacional del combinado mayor guatemalteco, pendiente de confirmarse por parte de las autoridades del balompié nacional. Luego, para el 11 de marzo se va a dar a conocer la última convocatoria para el cuarto microciclo de trabajo, que se va a realizar 14, 15 y 16 de marzo. En este microciclo ya se van a tomar en cuenta todos los aspectos que hayan aportado cada uno de los jugadores convocados, porque de aquí saldrá la convocatoria para los 2 juegos oficiales que se van a realizar 15 días después. El 18 de marzo se dará a conocer esa lista de los jugadores que serán convocados para los 2 juegos contra los Estados Unidos. También esa misma fecha se hará el llamado para que se presenten los jugadores legionarios durante la fecha FIFA a nuestro país. 21, 22, 23 y 24 de marzo se tendrá el trabajo en el proyecto Gol de la capital guatemalteca para que el 25 de marzo a las 7 de la noche en el Estadio Nacional Mateo Flores se reciba a la selección de los Estados Unidos. El 26 de marzo se viaja con rumbo hacia la Unión Americana. El 27 y 28 de marzo se trabaja en Columbus, Ohio, Estados Unidos, y el 29 de marzo el juego Estados Unidos versus Guatemala en el Manfred Stadium de Columbus, Ohio. El 30 de marzo, el retorno de la selección guatemalteca a nuestro país y los jugadores retornan a sus equipos.